La empleada humilde devuelve una fortuna perdida, y el millonario revela un secreto impactante. Sofía, con su delantal polvoriento y cabello recogido, ardía en el brillo incondicional de su dedicación. Trabajaba en la mansión de Alejandro Santoro, un millonario misterioso conocido por sus secretos, pero para Sofía, él era solo el bicho raro que le pagaba el sueldo. La casa, una obra maestra de la arquitectura, relucía en medio de la urbe, repleta de lujos inalcanzables. Sin embargo, esa tarde, mientras esperaba en el estudio para limpiar, se encontró cara a cara con lo inesperado. Al abrir el enorme armario de libros antiguos, sus ojos se toparon con una caja fuerte olvidada en un rincón. Justo ahí, al lado de manuscritos y recuerdos polvorientos, emanaba un aura de misterio. Sofía, sin pensarlo dos veces, se acercó, sintiendo cómo su corazón latía fuerte. ¿Qué secretos guardaría esa caja? Usó la llave que pensaba que nunca funcionaría, y cuando hizo clic, el pesar y la incredulidad se apoderaron de ella. Era una fortuna, billetes que brillaban como estrellas en la penumbra. Sin embargo, en lugar de quedarse paralizada por la tentación, Sofía respiró hondo y soltó un nudo que sentía en su estómago. Todo su ser gritaba que debía devolverlo. Las manos temblorosas que antes sostenían el dinero, ahora le pesaban como una carga. La vida había sido dura, pero no tanto como para traicionar sus principios. En un mundo donde el poder corrompe, ella optó por la honestidad. Cuando se enfrentó a Alejandro con su mirada penetrante, se atrevió a explicarle lo que había encontrado. Él quedó mudo. La sorpresa se dibujó en su rostro. Los años de desconfianza moldearon su imagen de la gente. Aquella mujer modesta, con su brillo sincero, se convirtió en una revelación. En su hospitalidad momentánea, Alejandro decidió abrirse, compartir retazos de su vida. Con cada palabra, la atmósfera se cargaba de secretos pesados. Sus ojos, a menudo vacíos, ahora mostraban sombras de dolor y miedo. Conforme la conversación avanzaba, Sofía sintió que el aire se volvía denso. Las palabras de Alejandro hablaban de traiciones, de conexiones perdidas y de la fortaleza que requería lidiar con los fantasmas de su pasado. Esa confusión personal se unía a la carga de la fortuna perdida, como una sombra alargada que acechaba cada rincón de su vida. Esa tarde podría cambiar todo. De repente, un timbre rompió el silencio, interrumpiendo la revelación que llevaba al borde del descubrimiento. Una noticia impactante llegó como un disparo. La caja había pertenecido a un enemigo de Alejandro, un rival que lo había amenazado durante años. La sombra de un escándalo inmenso caía sobre su nombre, y Sofía comprendió que su noble gesto había invocado peligros insospechados. La mezcla de incertidumbre y obligación se apoderó de ella. ¿Realmente podría enfrentar lo que se venía? Las decisiones se hacían más complejas. El peligro ahora se cernía sobre ambos. Sofía temblaba de ansiedad, no solo por su vida, sino por las vidas de aquellos que amaba a Alejandro. En ese instante las miradas se encontraron. Ambos sabían que la verdad no estaba solo en la fortuna, sino en el laberinto de secretos que estaban a punto de desvelar. ¿Tendría Sofía el valor de seguir adelante? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Cuando el timbre sonó, la conversación se detuvo abruptamente. Sofía sintió que un escalofrío recorría su spine. El ruido, casi un grito en el silencio, parecía resonar en cada rincón del estudio. El corazón le latía con fuerza. ¿Quién podría ser? Alejandro, aún pálido, pegó su mirada a la puerta, como si temiera lo que podría entrar. El pánico llenó el aire mientras la figura detrás de la puerta se asomaba. Se trataba de un hombre alto, de cabello oscuro y mirada intensa. Nadie en la casa había visto a este extraño antes. La tensión se palpaba, una bandada de mariposas revoloteando en el estómago de Sofía.
Alejandro no se movió, como un gato enfrentando una tormenta. «El jefe está aquí, ¿verdad?», preguntó el hombre con una voz profunda, gélida como el hielo. «He venido a hablar de los asuntos que dejamos pendientes». Sofía sintió un nudo en la garganta. Aquella declaración le sonó a traición, a venganza encubierta. Alejandro, sin embargo, tomó una respiración profunda. Su voz se quebró ligeramente al responder. «No quiero tener nada que ver contigo, Javier. Estás fuera de mi vida». Javier sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era siniestra, llena de amenazas escondidas. «Ah, pero no puedes librarte tan fácilmente. Hay cosas que pertenecen a este lugar. A mí». Sofía entrecerró los ojos, ahora entendiendo por qué el encuentro de antes había sido tan lleno de secretos. El nombre de Javier resonó como una campana en su mente. El rival famoso de Alejandro, siempre mencionado en susurros. El enemigo al que todos temían. «¿Qué quieres?», preguntó Alejandro, cargando un tono de desafío. Pero su voz temblaba. Sofía, atenta a cada movimiento, vio cómo Javier dio un paso más cerca, su sombra extendiéndose sobre el suelo como un presagio oscuro. «¿Qué quiero? Su fortuna. Tú sabes lo que hiciste, y lo que has escondido». Entonces, en un giro inesperado, Javier se volvió hacia Sofía. «Y tú, querida, te felicito por la honestidad. Pero esto no es tu juego, es de hombres». Sofía sintió que el aire se le cortaba. La tensión dejó a sus pulmones como si estuvieran en un apretón. «No sé de qué hablas», dijo ella, su voz temblando, tratando de sonar firme. Javier rió, una risa fría que resonó en el estudio. «Es simple, Sofía. Alejandro ha mantenido secretos escondidos en esta casa. ¿Creíste que el dinero que encontraste era solo su fortuna? No tan rápido. Este hombre llevó una vida de mentiras y ahora le toca enfrentarse a la verdad». La expresión en el rostro de Alejandro cambió. Sus ojos llenos de sombras revelaron un pasado plagado de historias no contadas. «Basta, Javier», dijo, con voz baja pero contundente. Pero no hubo vuelta atrás. Javier sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, un objeto brillante que reflejaba la luz del reloj viejo de la sala. «Esto es solo el comienzo. El dinero puede ser un juego, pero esto revela quiénes somos realmente. Todos hemos estado en la cuerda floja debido a sus decisiones». Sofía en ese instante sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Comprendió que la fortuna era solo una parte de un rompecabezas más grande. Algo devastador se acercaba. Un secreto que podía cambiarlo todo. «Espera», gritó, al borde de la desesperación. «¿Qué estás diciendo realmente?». Los ojos de Alejandro estaban fijos en Javier, con un extraño brillo de resignación. «No puedes hacer esto», dijo, como si ya supiera que no había escapatoria. Javier sonrió, y en ese instante Sofía supo que todo estaba a punto de desmoronarse. El escándalo, la verdad, dos espejos enfrentados, la lealtad en juego. ¿Dónde cabían la honestidad y el amor ahora? No sabía qué seguiría, solo que un nuevo camino se abriría ante ellos, un camino de revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Estaría Sofía lista para enfrentarse a lo que vendría? ¿Podría incluso confiar en Alejandro? Con el estómago revuelto, miró a Alejandro, esperando una respuesta en su rostro. Pero lo que vio no fue seguridad, sino dolor y miedo. ¿Qué verdad se escondía entre ellos? ¿Qué desastre se acercaba? Sofía observó cómo el rostro de Alejandro cambiaba, reflejando momentos de desesperación y resignación. La presión en la habitación se volvió insoportable, un aire pesado que hacía que respirar fuera un desafío. Las palabras de Javier resonaban en su mente como un eco. Este hombre llevó una vida de mentiras. Todo parecía hacerse añicos, y ella se sintió atrapada en medio de una tormenta. «¿Qué sabes tú de mí?», preguntó Alejandro, su voz un hilo tembloroso. La mirada desafiante de Javier se clavó en él, y Sofía notó cómo la tensión entre ellos se intensificaba. Era como ver una chispa que podía encender un fuego incontrolable. Pero lo que ocurrió a continuación, nadie lo vio venir. Un estallido repentino de vidrio quebrándose resonó en la casa. Sofía dio un saltito, y Javier se giró rápidamente hacia la ventana, sus ojos oscuros llenos de sorpresa. Alejandro también se tensó, su cuerpo rígido como un alambre.
En un instante, la puerta del estudio se abrió a toda prisa, y una figura encapuchada entró. Era un hombre, su rostro oculto, pero su presencia era inconfundible. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. El extraño era rápido, y su entrada fue tan repentina que dejó a todos boquiabiertos. «Javier, no estás a salvo aquí», gritó el hombre con una voz profunda y resonante. «Tú también descuidaste tus pasos». El caos estalló en un instante. Javier trató de acercarse al hombre, pero éste lo empujó hacia atrás con una mano firme. Alejandro estaba en guardia. Su rostro se transformó en una mezcla de sorpresa y temor. «¡Basta! ¿Quién te dejó entrar?», gritó. Pero el encapuchado hizo caso omiso, su mirada fija en Javier. «Tu fortuna está a un paso de destaparse, y no seré el único en buscarla», dijo el hombre. Javier retrocedió, ya no mostraba la seguridad que tenía antes. Sofía sintió una oleada de confusión, y su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. En un giro inesperado, el encapuchado desenfundó un objeto brillante de su bolsillo. ¿Era un arma? Las acciones se congelaron. Un silencio tenso cubrió la habitación. «Dame el dispositivo, Javier. Sabes lo que tienes. No es cielo el dinero. Hay mucho más en juego aquí». Sofía se sintió mareada. Su corazón latía con fuerza. Entonces ocurrió lo impensable. El encapuchado se volvió hacia ella. «Tú sabes más de lo que aparentas. Esa fortuna en tus manos no es lo que parece. Súbete y vuélvete parte de la historia o paga el precio». ¿De qué hablaba? La confusión la ahogaba. Todo lo que había hecho, su decisión de ser honesta, había conducido a un momento tan explosivo. Sin poder contenerse, Sofía preguntó: «¿Qué estás diciendo? No entiendo». La mirada del encapuchado se intensificó. «No comprendías quién era Alejandro realmente. Y tampoco sabes el papel que jugarás en esto. Este secreto puede destruirte si no lo afrontas ahora. Tu elección cambiará todo». La sala se llenó de un murmullo tenso, y Sofía sintió que el aire se volvía más pesado. Decisiones imposibles se acumulaban, y la verdad sobre la fortuna se convertía en un laberinto de traiciones y temores. ¿Cómo había llegado a esto? Las relaciones que creía firmes ahora parecían tambalearse al borde de un abismo. Alejandro la miró con ojos llenos de miedo. «No, Sofía, no te involucres, esto no es tu batalla». Pero su súplica sonó vacía en medio del caos. El pasado y el presente se entrelazaban en un horizonte borroso. El encapuchado dio un paso adelante, su mirada desafiante. «La verdad se revelará, y tú serás el catalizador. No hay forma de retroceder». Esa promesa se deslizó en su mente como un veneno. Sofía sintió un frío intenso, una erupción de presión en su pecho que la dejaba sin aliento. ¿Iba a ser la clave de todo esto? Las respuestas comenzaban a vislumbrarse, pero con ellas llegaba un temor profundo sobre qué significarían esas respuestas. La puerta de la mansión, una barrera de seguridad, parecía temblar ante el poder de la revelación. ¿Podría alguien realmente querer hacerle daño a ella y a Alejandro por culpa de una fortuna? Las miradas se encontraron, llenas de preguntas sin respuesta. Un aire pesado que hacía respirar un desafío. Las palabras de Javier resonaban en su mente como un eco. Este hombre llevó una vida de mentiras. Todo parecía hacerse añicos, y ella se sintió atrapada en medio de una tormenta de emociones. «¿Qué sabes tú de mí?», preguntó Alejandro, su voz un hilo tembloroso. La mirada desafiante de Javier se clavó en él, y Sofía notó cómo la tensión entre ellos se intensificaba. Era como ver una chispa que podía encender un fuego incontrolable. De repente, un ruido sordo resonó fuera del estudio, como un golpe violento. Sofía dio un brinco y Javier se giró rápidamente hacia la ventana, sus ojos oscuros llenos de sorpresa. Alejandro también se tensó, su cuerpo rígido como un alambre. «¿Qué fue eso?», preguntó Sofía, su corazón latiendo con fuerza, el miedo apoderándose de ella. Una sombra se proyectó en el marco de la puerta, y casi de inmediato la puerta se abrió con un estruendo. Un hombre encapuchado entró, con la mirada fija y decidida.
Su presencia irrumpió como un trueno en la calma tensa del cuarto. «Javier», gritó, su voz profunda y resonante. «Ya no hay tiempo. Tienes que entregarlo. Tu vida depende de eso». La tensión aumentó. Javier, que había estado erguido y seguro, ahora parecía pequeño, tembloroso. ¿Qué quieres decir?», balbuceó. El encapuchado se acercó, y Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Este no era un encuentro cualquiera. «El dispositivo, Javier». «No sabes en lo que te has metido. Hay personas que están dispuestas a todo por lo que llevas contigo», dijo el encapuchado, su voz cargada de urgencia. Sofía se sintió mareada. ¿De qué hablaban? Lo último que podía imaginar era que todo esto giraba en torno a ese dinero. Fue entonces cuando la realidad se deslizó como un veneno en su mente. «¿Es esto una amenaza? ¿Por el dinero?», preguntó ella, su voz temblando. «¿Por qué es tan importante?». El encapuchado se volvió hacia ella. Sus ojos brillaban con una ferocidad desconocida. «No es solo dinero, es poder, es la verdad, y si no sabes lo que contiene, estarás en peligro». Sofía sintió un nudo en la garganta. «¿Qué verdad? ¿Se escondía tras todo esto?». Antes de que pudiera procesar eso, un sonido de cristales rompiéndose salió de la ventana. Los tres se giraron en la misma dirección, y en un instante el encapuchado se arrojó hacia un lado, evitando lo que parecía ser un disparo. Un resplandor cortante iluminó el estudio. Sofía gritó, pero su voz se ahogó por el caos que se desató. «¡Cúbrete!», gritó Alejandro, empujándola detrás de un mueble antiguo, sus ojos llenos de pavor. Ellos estaban en el centro de algo mucho más grande, algo que podía destruirlos a todos. El encapuchado se lanzó hacia la ventana, su figura oscura desapareciendo rápidamente como un fantasma. Sofía se quedó paralizada, su mente gritando. ¿Quién había disparado? ¿Por qué estaba ella en medio de esto? Todo estaba cambiando, gateando hacia una tragedia. «Sofía, necesito que me escuches», la sacó de sus pensamientos Alejandro. Su voz ya no era la de un hombre seguro. «No podemos quedarnos aquí. Si ellos vienen por mí, los encontrarás a todos aquí. No puedes involucrarte más». Ella sintió el terror en su pecho, pero al mismo tiempo un impulso de determinación se encendió. «No puedo dejarte solo en esto», dijo ella, sus manos temblando. «Si hay algo que tenga que ver con nosotros, yo seré parte de ello». Alejandro la miró atónito, sus ojos ahora más humanos, apelando a algo que había en ellos. «No puedes. Es peligroso. No sabes lo que está en juego». «Pero tú no me has contado la verdad», gritó Sofía, la angustia saliendo de su pecho. «¿Qué es lo que realmente tienes que esconder?». El silencio llenó el espacio entre ellos. Ella podía sentir la urgencia, la presión creciente de algo que iba más allá de ellos dos. Las revelaciones estaban esperando, pero el inminente peligro se cernía sobre ellos como una tormenta oscura. ¿Podría ella realmente confiar en Alejandro? ¿Qué secretos podían cambiarlo todo? Y en ese momento, un segundo disparo resonó en el aire, sacudiendo el cristal de la ventana. Sofía y Alejandro se miraron. La desesperación en sus rostros era palpable. El eco del disparo fue un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. ¿Quién podría venir por ellos? ¿Y por qué? ¿Era este el comienzo de su final? ¿O el giro de algo inesperado todavía por venir? Sofía y Alejandro se miraron con desespero, pero pronto ese momento de conexión se vio interrumpido por un nuevo estruendo. Desde la ventana hecha añicos, un destello de luz iluminó la habitación. Fue tan repentino que la mente de Sofía no pudo seguir el ritmo. La tensión colgaba en el aire como un hilo frágil a punto de romperse. Alejandro se inclinó hacia ella, su rostro pálido mostrando el terror que ambos sentían. «Necesitamos salir de aquí», dijo él. Su voz urgente, apenas un susurro entre el miedo. Sofía asintió, pero antes de poder moverse, el encapuchado regresó, sus ojos brillando con una intensidad inesperada. «¡No, no se vayan!», gritó, confundiendo aún más la situación. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Sofía, la voz temblando mientras trataba de entender el caos. «¿Quién eres?». El encapuchado se quitó la capucha,
y al hacerlo, un escalofrío recorrió a Sofía. Reconoció el rostro. Era un viejo conocido, una figura que había estado en las sombras de su vida mayor tiempo de lo que se imaginaba. «Soy Lucas», dijo, su voz dura pero teñida de desesperación. «¿No lo entienden? La fortuna no es solo economía, es poder, y ahora está en peligro. Su destino está unido al mío y al de Alejandro». «¿Qué dices? ¿Qué tienes que ver con nosotros?», cuestionó Alejandro, dándose cuenta de que el juego se había vuelto mucho más peligroso de lo que pensaban. Sofía miró a Lucas intentando conectar los puntos. ¿Cuánto sabía él de su historia? Todo. «Desde hace años estoy sobre ustedes, cuidando lo que pueden perder, y lo que encontrarán si continúan», respondió Lucas, la urgencia en su voz clara como el cristal roto. «La vida que han creído tener está construida sobre mentiras». El segundo disparo resonó, esta vez más cerca. Los tres se agacharon, y el pánico se apoderó de la sala. «Javier», gritó Lucas, y su tono era de advertencia. Alejandro miró a Sofía, el miedo reflejado en sus ojos. Esto se estaba saliendo de control. «Hacia el pasillo», ordenó Lucas, y todos se movieron. Instintivamente, pero un temor opresivo se cernía sobre ellos. La verdad estaba aún muy lejana. Cuando giraron, Sofía notó que la puerta estaba cerrada. «Estamos atrapados», pensó, y su corazón se aceleró. «Debemos salir ahora», dijo Alejandro, la voz resonando con firmeza. Pero algo en su mirada mostraba que sabía más de lo que decía. ¿Qué secretos guardaba? La angustia de pensar que el hombre que había conocido en sus ojos ahora era un enigma angustiante. De repente empezaron a escucharse voces afuera, gritos que se amplificaban. «¡Está aquí! ¡Atrápalo!», se oía. Javier había llamado refuerzos. Sofía sintió el sudor resbalar por su frente. «¿Qué está pasando?», murmuró, incapaz de asimilar la magnitud de lo que se desataba. Lucas miró a Alejandro, y en ese instante algo se rompió. La expresión de Alejandro cambió. «No», murmuró, como si recordara un momento que preferiría olvidar. «No puede ser». «Sí, Alejandro, ha llegado la hora de que todos sepan la verdad», dijo Lucas. «Tu fortuna está conectada con un secreto que jamás imaginaste, y esto es solo el principio». Las palabras flotaban, llenas de un poder de revelación que podía cambiarlo todo. Alejandro se dio la vuelta, y su rostro estaba pálido. «¿Qué secreto?», preguntó Sofía, su corazón palpitando, un nudo formándose en su garganta. «Tu padre no es quien crees que es», reveló Lucas. Esa declaración fue como un golpe directo al corazón. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. «Tu familia ha estado involucrada en cosas que nunca debiste conocer, y buscan recuperar lo perdido ahora». La habitación se volvió un torbellino de emociones, el hielo del miedo mezclado con el fuego de la traición. ¿Qué significaba eso? Todo lo que había creído saber sobre Alejandro estaba en juego. ¿Era todo una fachada, una mentira construida sobre otra? Sofía quedó paralizada ante la revelación. «¡Espera!», gritó ella, intentando asimilar. «¿Es esto cierto? ¿Tu padre? ¿Qué sabes de él?». «Lo sabrás pronto, si no encontramos el dispositivo». Lucas no terminó la frase. Un nuevo disparo estalló. La ventana retumbó de nuevo. Todo podía terminar en un instante. La tormenta de la verdad se cernía sobre ellos, y una elección debía hacerse. Sofía miró a Alejandro a los ojos, buscando respuestas, pero lo que encontró fue confusión y terror. ¿A quién podía confiar en este juego de sombras? ¿Qué estaba en juego realmente? La verdad parecía más oscura que la mentira. La tormenta había comenzado, y la revelación era solo el comienzo. Sofía se quedó atónita, con la respiración entrecortada. «¿Qué estás diciendo?», repitió, como si las palabras de Lucas pudieran transformarse en algo menos devastador. Alejandro la miraba, sus ojos llenos de una mezcla de frustración y miedo. «No puede ser cierto», murmuró. «Escúchame», insistió Lucas, obligándolos a centrarse. «El secreto de Alejandro es más grande de lo que imaginan. Tiene que ver con su padre y un plan oscuro que podría destruirlos a todos». Justo cuando estaba por continuar, un sonido ensordecedor hizo eco en la habitación. El cristal de la ventana que quedaba atrás se rompió. Sofía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. No era solo el sonido,
sino la inminente sensación de peligro que la envolvía. En un instante, una sombra se deslizó, y la figura de Javier apareció en el marco de la puerta, ahora con una pistola en mano. «Detente, Lucas, no hay salida», gritó, su voz fría y calculadora. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo se volvió un caos. «Javier, no», bramó Alejandro, pero Javier ya había dado un paso adelante, con una intensidad que desbordaba la sala. «Tú lo entiendes, Alejandro. Tú. Fortuna nunca fue tuya. Siempre ha sido de alguien más». El tiempo se paró. Sofía sintió que un nudo en su garganta se apretaba. «¿De quién hablas?», preguntó, su voz resonando entre los ecos de la incertidumbre. Lucas tenía razón. Debía haber algo más. «De tu madre», lanzó Javier, y en sus palabras había una carga de traición que hizo que todos retuvieran la respiración. «Ella fue quien te separó de la verdad. Dejó todo esto en manos de tu padre, pero siempre lo usó para sus propios intereses». ¿Qué? ¿De mi madre?», Sofía titubeó, incapaz de procesar el golpe. Las fuerzas del caos se cernían sobre ellos, y las respuestas que necesitaba se volvían más complicadas. Justo en ese instante, Lucas hizo un movimiento rápido hacia Javier, pero éste levantó el arma hacia él. «No te acerques», gritó Javier, pero el miedo en su voz no ocultaba el ardor de su desafío. Sofía se sintió pegada al suelo, incapaz de moverse. ¿Todo lo que había creído era mentira? «¡Basta!». Alejandro saltó, acercándose a Javier, pero las balas volaban más rápido que sus palabras. «¿Por qué haces esto?». «Porque la verdad siempre encuentra su camino», Javier dijo, meneando la cabeza, su mirada llena de odio y temor. «Tu madre sabía más de lo que dejó salir, y tú, Alejandro, deberías haberlo sabido». Un estruendo cortó el aire. Un destello de luz brilló de un objeto en el suelo, el dispositivo que los había mantenido a todos en tensión. Sofía se dio cuenta de que todos estaban atados a este objeto y a sus secretos. Sin pensarlo, se lanzó hacia él. «¡No!», gritó Alejandro, tratando de alcanzarla, pero era demasiado tarde. La cámara de seguridad abierta la atrajo, y cuando tocó el dispositivo, las luces en la sala parpadearon. Fue en ese momento que ocurrió lo impensable. Un ruido sordo resonó a través de la casa. Todo temblaba, como si la mansión misma estuviera reaccionando a la verdad. Las paredes comenzaron a crujir, y el suelo vibraba con ferocidad. Javier se giró, pero no era solo la amenaza de la pistola lo que incomodaba. Era el tremendo poder que ese dispositivo parecía contener. La revelación hizo giro y el rostro de Lucas se suavizó en un instante de compasión. La verdad. Antes de que pudiera terminar, un fogonazo de luces estalló en la habitación. El dispositivo brillaba intensamente, y entonces todo se oscureció. Todo se volvió un torbellino de sombras y explosiones de luz. Cuando Sofía recuperó la vista, se encontró en un lugar desconocido. El ambiente era nebuloso y confuso. Ya no estaba en la mansión. Alejandro y Javier estaban a su lado, pero algo había cambiado. Las relaciones que había creído firmes ahora parecían fluir en un mar de incertidumbre. Nadie sabía dónde estaban ni qué había sucedido. Solo un murmullo constante llenaba el aire. ¿Era un sueño? ¿Un engaño? ¿Qué sucede?, murmuró, sintiendo el terror regresando. Alejandro la miró. Sus ojos ya no eran los mismos. «No lo sé, pero debemos averiguarlo», dijo con un tono que indicó que la batalla estaba lejos de terminar. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mientras su mente buscaba respuestas. La verdad, la historia, la conexión, todo era ahora un rompecabezas con piezas que no encajaban. ¿En qué se habían metido? Y lo más importante, ¿qué irían a descubrir a continuación? El misterio se había transformado en su nueva realidad, y el futuro se veía igual de aterrador. Sofía parpadeó, tratando de comprender qué había pasado. Todo había cambiado. Ya no estaban en la mansión, estaban en un espacio oscuro, como un túnel. La presión en su pecho aumentó, y el eco de una voz resonaba en su mente. «Tu madre es parte de todo esto». Las palabras de Lucas la perseguían. Alejandro parecía tan perdido como ella.
¿Dónde estamos?, preguntó, su voz temblorosa. Sofía no tenía respuesta. Las paredes parecían moverse y el aire se sentía espeso, como si algo peligroso estuviera al acecho. De repente, un estruendo resonó a su alrededor. Era un sonido sordo, como si algo pesado hubiera caído. Sofía dio un paso atrás, el corazón en la garganta. «¡Javier!», gritó Alejandro, reconociendo la voz que se acercaba entre las sombras. Justo cuando pensaban que podrían salir, la figura de Javier emergió del oscuro pasillo, una sonrisa siniestra en su. «Buenas tardes, chicos. Estaban muy emocionados contigo, porque empezó el juego y ahora ¿qué haces aquí?». «¿De GC?», preguntó Sofía, intentando recuperar el control. «¿Qué quieres de nosotros?». «Lo que quiero», dijo él, acortando la distancia, «es lo que le pertenece a mi familia. Es el secreto que destapará el escándalo más grande de todos. La verdad está a punto de salir a la luz». Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La voz de Javier era un eco del miedo que había sentido por tanto tiempo, todo lo que creía sobre su relación y su vida. Se tambaleaba. «¿Por qué todo esto? ¿Qué quieres decir con mi familia?», se atrevió a preguntar. «Porque tu madre Sofía no era una simple mujer. Era parte de un gran plan. Tu padre la necesitaba para mantener la fachada. Y Alejandro, tú no tienes idea de lo que realmente has heredado». El dispositivo», murmuró Alejandro, dando un paso atrás. «¿Qué tiene que ver mi madre con todo esto?». La risa de Javier se convirtió en una bocanada de aire frío. «Ambos están atrapados aquí porque su historia no comenzó en la mansión, comenzó mucho antes. Sus padres los han usado como fichas de ajedrez, cada uno jugando su propia partida. Y ahora es mi turno». Sofía sentía la rabia y el dolor mezclarse. ¿Cómo podían haberla mantenido ajena a algo tan inmenso? Miró a Alejandro, añadiendo confusión a su dolor. «¿Por qué no me dijiste nada?», le lanzó, la angustia repleta de preguntas y resentimiento. «No podía, no sabía», respondió Alejandro, su rostro transformándose en una mezcla de desesperación y rabia. «Esto es más grande de lo que piensas». Javier sonrió, obteniendo placer de su conflicto. «Mientras ustedes discuten, otros se preparan para llevar la verdad a la luz. Así que, decidamos, quién se queda y quién se va». Un sonido repentino, un crujido sordo, hizo eco en el espacio. Sofía sintió que un sudor frío caía por su frente. «¿Qué fue eso?», preguntó alarmada. Javier giró la cabeza, hacia donde el sonido había distrajo. Un instante después el suelo comenzó a temblar violentamente. Las luces titilaron y algo oscuro apareció al fondo del túnel. «¡Hay que salir de aquí! ¡Rápido!», gritó Lucas, emergiendo de las sombras asustado. Pero antes de que alguien pudiera hacer algo, una luz deslumbrante estalló desde el dispositivo que Sofía había tocado. Todo se iluminó con una intensidad insoportable. En ese instante de confusión, la figura oscura del túnel se hizo más grande, una sombra aterradora que parecía devorarlo todo. «¡No!», gritó Sofía, intentando retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo. El dispositivo brillaba en su mano y en el reflejo de su luz vio lo que parecía ser una imagen traslúcida. La cara de su madre. «¡Mamá!», murmuró, sin poder apartar la vista. Las visiones danzaban en su mente, recuerdos distorsionados y secretos y cultos. Todo se transformó en caos, y justo antes de perder la conciencia por el deslumbrante resplandor, escuchó una última frase susurrada. «La verdad te liberará, pero te destruirá al mismo tiempo». El mundo a su alrededor explotó en luces y sombras. Todo se desvaneció. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué había desatado? Todo estaba a punto de cambiar, pero para bien o para mal, seguía siendo una pregunta que nadie podía responder. Sofía se quedó paralizada, el corazón latiendo con fuerza mientras la luz del dispositivo la envolvía. Su madre aparecía en un destello borroso, pero antes de que pudiera gritar su nombre, todo se volvió un caos. La habitación vibraba y la figura oscura a sus espaldas se hacía más intensa, como si estuviera absorbiendo la realidad misma. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro miró a Javier, y en sus ojos se reflejaba el pánico. «No lo sé», contestó él,
pero debemos salir de aquí. Sin embargo, el pánico en el rostro de Javier mostraba que no podía moverse. El dispositivo de Sofía brillaba con más intensidad. Al tocarlo, sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. La figura oscura se acercó más, y con un solo movimiento, sacó una máscara que parecía un objeto antiguo. Un simbolismo de advertencia. No saben lo que han desatado. Dijo con un susurro profundo. Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador rompió el aire. Una mujer apareció de la nada, vestida de negro. Su rostro era familiar, pero distorsionado por la sombra. «¡Sofía, corre!», gritó. Era su madre, pero con un aire de urgencia que nunca había visto. Los ojos de Sofía se abrieron, llena de incredulidad. «Mamá, ¿eres tú?», preguntó, su voz temblando. La mujer asintió con tristeza y desesperación. «No tengo tiempo de explicarte. Ellos vienen por ti, por él», señaló a Alejandro y luego a Javier. «No, no me dejarás otra vez», exclamó Sofía, sintiendo un nudo en la garganta. «Por favor, tienes que decirme la verdad». La figura oscura comenzó a moverse rápido, acercándose a ellos como una sombra voraz. Sin pensarlo, Sofía se lanzó hacia su madre, pero la figura lanzó un grito que hizo temblar el suelo. ¡Tú me mentiste!», gritó Javier, mirando a Alejandro, cuya mirada ahora brillaba con una mezcla de traición y miedo. «Todo ha sido un juego. Ustedes ni siquiera lo saben». Pero justo cuando estaba a punto de revelar más, la figura oscura lo interrumpió, lanzando un destello de luz que cegó la escena. Sofía se cubrió los ojos, pero mientras lo hacía, un estruendo sonó, como si el universo se rompiera en 1000 pedazos. Una explosión de recuerdos la golpeó. Imágenes de su infancia, su madre riendo, pero también sombras, secretas reuniones y una discusión acalorada sobre un legado perdido. Cuando la luz finalmente se disipó, Sofía estaba en un nuevo lugar. Estaba en una sala de juntas decorada con símbolos y fotografías de su familia. Encima de la mesa había documentos desclasificados que vinculaban a su familia con algo mucho más oscuro. Su madre estaba en esas fotos, pero junto a hombres y mujeres que parecían peces gordos de un mundo criminal. «No, ¿cómo es esto posible?», tartamudeó. Cada imagen parecía un puñetazo en su estómago. Alejandro la miró, sus ojos anegados en confusión. «No entiendo. ¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, mientras el horror llenaba la habitación. De repente, la puerta se abrió con un golpe y Lucas entró, con un semblante desgastado, como si hubiese pasado por una tormenta. «No deberían estar aquí, tienen que irse», gritó. «Lo que descubran aquí puede destruirlos». Pero antes de que pudiera añadir más, la figura oscura del túnel apareció, y con una sola mirada se llevó a Lucas al caos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Sofía, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La verdad ahora era un monstruo de 1000 cabezas, y la realidad se estrellaba contra ella. «Ahora lo entenderás», dijo una voz profunda, y era el mismo ser oscuro. «El legado no solo vive, pero también tiene sus guardianes. Si no actúan ahora, la historia se repetirá, y lo perderán todo». ¿Pero qué era todo? El tiempo se detenía, y Sofía se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba. Alejandro, aunque parecía confundido, extendió la mano a Sofía. Su rostro parecía un reflejo de incertidumbre. «Vamos a descubrirlo juntos», dijo, pero el tono de su voz, tan lleno de valor, estaba impregnado de vulnerabilidad. La figura oscura sonrió, y el silencio se volvió una carga pesada. «Tu elección marcará un camino», anunció, mientras las luces de la sala parpadeaban, dejando entrever un final incierto. Con una nueva sensación de urgencia, Sofía lanzó una mirada a Javier y Alejandro, una pregunta en sus ojos. «¿Estamos listos para enfrentar esto?». El eco del futuro resonaba, y la única respuesta que tenían era una mirada llena de miedo y determinación mientras la figura oscura comenzaba a acercarse. La verdad aún estaba por revelarse, y Sofía sabía que el tiempo se estaba acabando. Sofía miró a la figura oscura. El tiempo se detuvo. Había tanto en juego. Alejandro, con el rostro tenso,
extendió su mano hacia ella, buscando protección, pero el aire estaba cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. ¿Estamos listos para enfrentar esto?, preguntó, y su voz tembló ligeramente. La figura oscura sonrió con desdén, y Sofía sintió que su estómago se retorcía. Tu elección marcará un camino, repitió, y antes de que pudiera decir algo más, lo inesperado sucedió. Un estruendo retumbó en la sala, una explosión que erizó los cabellos de Sofía. La luz del dispositivo brilló intensamente, como si estuviera absorbiendo toda la energía de la habitación. A sus espaldas, Javier dejó caer su arma, su rostro una mueca de shock. «No puede ser», gritó, pero su voz se perdió en el caos. La oscuridad se disolvió en destellos, y Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Algo se acercaba, una sombra más grande, más peligrosa. «Tienen que irse ahora», gritó Lucas, buscando desesperadamente una salida. No hay tiempo. Sin embargo, el dispositivo comenzó a proyectar imágenes. Sofía quedó paralizada al ver la cara de su madre. Pero no era el rostro bondadoso que recordaba. Era un reflejo de dolor y traición. Las imágenes cambiaron rápidamente, mostrando a su madre en reuniones secretas, hablando con hombres que parecían bastante siniestros. «¿Qué está pasando?», murmuró ella, sintiendo una mezcla de miedo y confusión. Alejandro se acercó para rodearle los hombros, pero la intensidad de la luz lo empujó hacia atrás. «Sofía, ten cuidado», gritó, y se lanzó hacia el dispositivo, intentando apagarlo. Pero antes de que pudiera llegar, el dispositivo brilló con una luz cegadora. El aire se volvió denso, y Sofía sintió como una onda de energía las envolvía. La figura oscura dejó escapar una carcajada profunda, y en ese instante de distracción, la puerta se abrió de golpe. Una figura alta y esbelta, vestida de oscuro, irrumpió en la sala. «¡Sofía!», gritó. Los ojos de la figura eran familiares. «Soy yo, Fernando». Era su hermano, un hombre al que creía perdido para siempre. «Tenemos que irnos, ahora». El caos se intensificó. La figura oscura se volvió con rabia. «No lo permitiré», dijo, su voz resonando como un trueno. Sofía sintió pánico. «¿Fernando? ¿Por qué él estaba aquí?» «El dispositivo está controlado por él», explicó rápidamente Fernando, mientras su mirada se movía con cautela. «Vine a buscarte. Debes entender que todo lo que creías era una mentira. Nuestra madre estaba involucrada en una red de espionaje. Ella se metió en este lío y ni siquiera lo sabía». La sala temblaba de nuevo, y de repente el dispositivo explotó en miles de fragmentos. Sofía gritó, cubriendo su rostro, mientras el caos la envolvía. La luz desapareció, y un silencio denso llenó el espacio. Cuando se repuso, se dio cuenta de que estaban fuera de la sala, en un lugar oscuro, casi un vacío, y Fernando sonreía, un brillo extraño en sus ojos. «Ahora estás a salvo, Sofía. Debes dejar atrás a Alejandro y a Javier». «¿Qué? ¿Por qué?». Sofía sentía que su mundo se desvanecía. «No, no puedes estar diciendo eso. No puedo dejarlos». «Tu hermano tiene razón», interrumpió Alejandro, su voz grave. «Si quieres saber la verdad, tendrás que decidir de qué lado estás realmente. Ellos podrían ser responsables de todo esto». Sofía sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Sus propios amigos ahora eran enemigos potenciales. «¿Qué hablas, Alejandro?». Y sin previo aviso, un nuevo disparo resonó en la distancia, y todos se sobresaltaron. La incertidumbre llenaba el aire. Sofía se preguntó en silencio, ¿realmente podemos salir de esta? ¿Y a qué precio? El futuro se oscurecía, y la verdad comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. Todo lo que sabía, todo en lo que había creído, ahora se tambaleaba en un abismo de preguntas sin respuesta, dejando a Sofía atrapada entre lealtades rotas y sombras del pasado. Sofía respiró hondo. El aire en el oscuro túnel era pesado, como si la realidad misma estuviera a punto de romperse. La figura oscura se acercaba con pasos decididos, o su corazón latía con fuerza. «Hola, Sofía», gritó Fernando, su hermano, con la urgencia de quien ha visto lo impensable. «Debemos irnos ahora». Se hallaban atrapados entre la verdad y la traición.
cada uno de ellos peleando batallas internas. La luz del dispositivo parpadeaba, reflejando los temores de aquellos que se atrevían a enfrentarse a su historia. Las palabras de Lucas resonaban. La verdad está en el origen, desenmascara el secreto. Pero la oscuridad se hacía más intensa, atrapando a todos en su espiral. «No puedo dejarte», dijo Sofía a Alejandro, quien estaba a su lado. «Todo esto es tan confuso». Sus manos temblaban, cada palabra una mezcla de desesperación y amor. «Debes confiar en mí», respondió él, su voz un susurro quebrado. «Nadie puede salir de esto sin entender lo que realmente está en juego. La verdad sobre nuestras familias puede destruirnos a todos». Javier retrocedió, sus ojos reflejando el mismo miedo que sentía Sofía. «No entiendes. Todo esto es parte del juego. Solo quiero lo que es mío. Ese dispositivo no debe caer en manos equivocadas». Fue un juego arriesgado, y los ecos de sus turbulentas decisiones resonaban fuertemente. El suelo tembló una vez más, y Sofía sintió el frío del pánico. La figura oscura se acercaba, como un predador en busca de su presa. «Los secretos no mueren, siempre vuelven a resurgir», lanzó el ser en la penumbra, y sus palabras fueron como cuchillos que desnudaban su verdad más cruda. El caos estalló cuando una luz intensa iluminó el túnel, revelando la sorprendente figura de su madre, en una especie de holograma. «Sofía, todo lo que hicimos fue por una razón, pero tú tienes el poder de cambiarlo todo». Su voz reverberaba con una carga emocional que atravesaba las distancias del tiempo. Sofía sintió un nudo en la garganta, atrapada entre el deseo de entender y el temor de saber. «¿Qué te pasó? Nunca debiste involucrarte en esto», gritó, la rabia fluyendo como un torrente. «Ten cuidado, no confíes en nadie», respondió su madre, desvaneciéndose mientras la luz se intensificaba. La mentira y la verdad se entrelazaban, pero el momento estaba llegando a su clímax. Aquel dispositivo no solo albergaba secretos, sino la clave para liberarlos o condenarlos. «Sofía, ahora», gritó Alejandro, extendiendo su mano hacia ella. En ese instante, ella entendió que su elección definiría su destino. Sin dudar, tomó el dispositivo, notando cómo la energía fluyó a través de ella. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Javier. Su incredulidad era palpable. Pero Sofía no prestó atención, sintiendo que el poder del legado giraba a su alrededor. En un relámpago de luz, todo se iluminó. La figura oscura se desvaneció, arrastrada por el torrente de energía. Javier cayó al suelo, incapaz de soportar el peso de sus propios secretos. Fernando, a su lado, miró a Sofía con orgullo. «Has tomado una decisión», dijo Lucas, emergiendo del fondo con un semblante renovado. «La verdad es peligrosa, pero ahora es tuya». Los ecos de sus elecciones resonaban en sus corazones. «¿Pero y si hay consecuencias?», preguntó Sofía, sintiendo la carga de lo que había hecho. «¿Y qué pasará con nosotros?». «Lo enfrentaremos juntos», dijo Alejandro, acercándose a ella con determinación. «Hemos sobrevivido a lo peor. Ahora solo tenemos que escribir nuestra propia historia». En ese momento, los fragmentos de su vida se unieron, y la oscuridad se disipó. La luz inunda el túnel y ellos emergieron en la claridad de un nuevo comienzo. Sabían que tendría que haber sacrificios, pero lo que ahora poseían era una unidad renovada. El viaje no había terminado, pero estaban listos. Cada uno de ellos había aprendido que la verdad podía ser un arma o salvoconducto y que la familia siempre sería más que un vínculo de sangre. Mientras la luz brillaba, abrazaron sus destinos, decididos a seguir luchando. Y ahora, querido lector, este es el momento de tu acción. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perder las próximas historias exclusivas que se avecinan. Destruye el botón de like ahora y alimenta el algoritmo para que este contenido continúe creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no olvides compartir de inmediato este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. El futuro de nuestro canal y nuestras historias depende de ti.